Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, ¿Cómo le va? me pongo de pie. No, por favor, ¿No? faltaba más, Bueno. no hace falta, no hace falta. Nos saludamos después. Bueno. Bienvenido. Luis Autalán es periodista de BAE Negocios, colega especialista en gremios y sindicalismo. Y vamos a hablar de Moyano. Sí, Vamos a uno hablar de los de- temas del día. de- Antes que nada, una postdata breve. Diga. Felicitaciones por los 100 programas. Muchísimas a usted y a gracias. todo el equipo que le acompaña. Bueno, A ustedes, por muchísimas gracias, un placer. Hablemos de uno de los hombres del día y, por qué no, de los últimos tiempos también, ¿no? A partir Sí. de algunas decisiones que ha venido tomando Hugo Moyano, pero sobre todo con estas cuestiones que tienen que ver con los manejos del dinero del sindicato. Empezamos por el tema de la multa, ¿te parece? Sí, empezar por el tema de la multa tiene que ver con el inicio, la buena síntesis que hicieron ustedes, ¿no? Dos voces. Hugo Moyano, que esta noche habló con Horacio Bon en Crónica HD, más o menos resumiendo lo que expresaban, y del otro lado, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. ¿Qué resume esto? El manejo de una multa, la aplicación social. No, ustedes estaban haciendo un encuadre de lo que significa el G20, este regreso al mundo, para bien o para mal, y allí está quizás el último Rocky Stallone, Ah, en versión, digamos, 17, porque hay que recordar que Hugo Moyano, en 2016 prácticamente que se despidió del sindicalismo Sí. o de la conducción de la CGT antes del veto a la ley de antidespidos. No pensaba regresar, pero le guste o no al gobierno, Moyano regresó el 21 de febrero y detrás de él todos los sindicatos que no tienen lugar en la CGT y también los movimientos sociales. Lo de la multa, a mi humilde criterio, Sí. es la eclosión de una relación que venía bien, que en 2015 tuvo algunos coqueteos, pero que de alguna manera también se inserta en algo que estaban comentando. En la estructura económica, Claro. un sector clave, transportes y camiones. Luis, te propongo que compartamos a propósito de las relaciones de ida y vuelta entre el Claro. gobierno y Hugo Moyano, ¿cómo se fue dando esta relación desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri hasta ahora? Quiero decirle, compañero iba a decir, si no te molesta te digo compañero. Macri dijo ayer que la ley antidespidos no sirve porque es como hacer una ley para ser felices. Las leyes no resuelven problemas o a veces no resuelven problemas. No sé si usted quiere decir algo respecto de esto. Sí, pero lo dijo Macri. Si Macri entiende menos de política que yo, como decía un amigo, de capar mono. Y ojo con aquellos que son cómplices de lo que sucedió en la década pasada. Ojo con aquellos que creen que desde la política, desde la justicia, desde el empresariado, desde el sindicalismo se puede ser socio del narcotráfico. Van a terminar como los narcos, todos presos, todos presos. Si he cometido algo que tengo que ir preso, lo único que pido que esté al lado de la celda del padre Macri. Porque si me meten en cara a mí, se imagina con el padre Macri, con todo el desastre que hizo, por lo menos quiero estar en la celda con él. Yo creo que él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Moyano lo que dice es que Camino. hay una persecución por parte de su gobierno contra los sindicalistas que no aceptan, por ejemplo, la reforma laboral. Eso es falso. Yo creo que les queda poco tiempo ya para eso. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta, y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Ese país que creemos y estamos convencidos que nos merecemos. Y haciéndolo todos los días juntos. Esa es la manera. Con la verdad, sin patoterismos, sin comportamientos mafiosos o extorsivos. Escuché un discurso del presidente que decía que va a terminar con las mafias, algo así. A mí lo que me llama la atención cuando... ¿Es mafioso usted? Pero yo me hago esta pregunta. ¿Usted recuerda lo que pasó, creo que en el año 80 y pico, con el contrabando de camionetas, De autos, sí, de autos. de autos en Uruguay? Sí. ¿Quién estaba, la familia Moyano o la familia Macri ahí? Bueno, uno recuerda automáticamente que Moyano nunca ha elegido bien, por lo menos a sus intereses, los candidatos presidenciales a apoyar, ¿no? En el 2003 no apoyó a Néstor Kirchner,
arregló después. En el 2007 apoyó a Cristina y empezó a desgastarse muy de a poco. En el 2011 apoyó a regañadientes y rompió al mes rompió. Y en el 2015, aunque diga que no, apoyó compañero de acá, compañero de allá. Moyano tiene grandes abogados, no lo voy a defender, pero también quizás hay una parte de mito popular, ¿no? Y no tanto, porque una de las cosas que quizás le duele más a Moyano o no, es no haber podido ser el Lula argentino. Un Lula que hoy la está pasando muy mal. Pero ustedes marcaban una serie de circunstancias en la apertura muy importantes y que tienen que ver con esto. La economía está cambiando, el mundo sindical está cambiando, los trabajadores estamos cambiando. Sí. Entonces, en ese momento de cambio, digamos, las edades no se frena la historia, está esta circunstancia de la discusión. Y Moyano, por circunstancias, peca, como casi toda la CGT, de no renovar la dirigencia, pero sí de defender a aquellos que, como dice el premio Nobel Joseph Stiglitz, el 90% de los pobres, hagan lo que hagan, van a terminar así. Y creo que ahí hay una parte más que interesante para, digamos, elaborarla, más allá de que, obviamente, el presidente Macri y Hugo Moyano son dos pesos pesados de la actualidad argentina. Ahora, Perdón, ¿no? sí. Es que puntualmente respecto de la renovación, uno lo ve a Moyano que se retira en 2015, fines de 2015, y ve cómo fue manejando, no tanto la CGT, porque bueno, el triunvirato, él siempre tuvo sus reparos, a excepción de uno de ellos. Sí. Ahora, respecto al sindicato de camioneros, cuando uno ve las actitudes que tuvo Pablo Moyano a lo largo del 2016, es como que él se ve forzado a regresar. Es que no hay casualidades. De alguna manera, digamos, ¿el gobierno está enemistado con todo el arco sindical? No. De hecho, hay una continuidad de lo que generó Jerónimo Venegas, de Huatre. Sí. Hay una pata de Cambiemos en el sindicalismo, que son las 62. Exacto. Hay sindicatos en la CGT que querían hacer el paro, no después del Mundial de Rusia, en el 2022. Y está Pablo Moyano, que es uno de los hijos de Moyano. Te cuento brevemente una anécdota. Sí. Con Horacio Mon lo entrevistamos hace tiempo y le decíamos, ¿cuál de sus hijos lo representa más, Hugo? Facundo, Pablo, Huguito, el abogado. Sí. Y la respuesta fue más que inteligente y real. Todos, en realidad, representan mi pensamiento. Y allí está quizás la construcción sindical de un gremio clave en la Argentina de hoy. Ahora, vos marcabas claramente una cuestión que es parte del futuro y de lo que vendrá del inmediato en el futuro, que es este cambio del mundo, el cambio de los trabajadores. Digo, el sindicalismo va a necesitar en algún momento ayornarse y probablemente llegue un tiempo en el que ya este tipo de cuestiones no van a funcionar para determinados personajes. ¿O sí? Y yo creo que es, plantearlo en relación de igualdad obviamente no corresponde, pero la cuestión es, hay una pregunta básica. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué hacemos? Claro, digamos, en esta relación que yo soy más veterano que ustedes. ¿Qué hacemos con la renovación del periodismo? ¿Es lo mismo el periodista que antes tenía que ir al archivo del Congreso de la Nación a conseguir un fotógrafo, a grabar una nota? No, hoy tenés todo en un teléfono. De allí que algunos sindicatos, hay una camada joven que no está, digamos, no ha hecho escuela, pero sí han aparecido por mérito propio, que está pensando en capacitación, en tomar la iniciativa, en generar grupos de interacción, y todo esto obviamente en una cuestión que no podemos obviar, es política. Sí. Para citarte un caso concreto, cuando el presidente Mauricio Macri asistió a la Cena de la Fraternidad en 2017, antes de las elecciones, se dirigió a Hugo Moyano y le dijo, nuestro transporte de cargas tiene que privilegiar el tren porque es más económico. Aunque te enojes, Hugo, todavía había una buena relación. Claro. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Hay trazos que van muy fuertes. Y por el otro, Moyano nos dice a los periodistas, o Pablo alguna vez ha deslizado esa broma, ¿no te gustaría que al sindicato de prensa lo defienda Camioneros o Moyano? Y quizá, viendo la realidad de los compañeros de Telam, sí, porque hay una mística. Son varios factores. Pero el punto es verdad, vos decís es el mientras tanto. Y en el mientras tanto, el gobierno necesita tener una relación por lo menos amable con un sindicato que les para literalmente el país. Pero yo lo planteo de alguna manera desde la ironía y respetuosa. Si un día que no va a suceder nos ponemos de acuerdo y paramos todos los periodistas, ¿el país sigue? Coincidimos que sí. Ahora, camionero significa transporte de caudales, combustible, recolección de residuos y demás, y vamos a esa realidad. Es histórica, no argentina. El transporte de camión es clave en todo el mundo. Y la cuestión está en preguntarle a los camioneros que en ocasión del conflicto del campo, por ejemplo, te tocaba cubrir un piquete del campo que ahora no tiene retenciones. Pero los camioneros te decían, ¿sabe qué? Yo antes de Moyano iba a Brasil y volvía casi sin descansar. Ahora voy, tengo un hotel,
tengo horas de descanso, tengo comida paga. Y con respecto a esos, que no son privilegios, que son cuestiones... Derechos ganados. Hechos ganados. Adquiridos, claro. Moyano para camioneros es realmente una figura que va a dejar su trazo. No, nadie dice lo contrario, sino que lo que termina cuestionándose siempre son los manejos políticos, ¿no? Es que, pero, digamos, los periodistas somos hasta los deportivos no somos una raza política. Digo, quizás por tener mucha, o por mucha edad, lamento que a veces se diga, se politizó el tema. Pasamos mucho tiempo sin politizarlo y hasta es bueno que lo podamos intercambiar ahora. Claro. Cuando uno comparte una asamblea en un lugar de trabajo, a veces tiene que decirle a los millennials o a la gente más joven, hubo gente que dio la vida por esto. O sea, los derechos laborales no surgieron de un cantón de Suiza o de una asamblea vecinal. Ahora, en ese mismo contexto, Luis, estoy pensando en la realidad de hoy, ¿no? Y esta relación que hoy tiene tan tensa el gobierno con Hugo Moyano en particular y con el sindicato de camioneros. Lo que ocurre con respecto a el cobro de esa multa. Sí. Situémonos en esa instancia. Digamos, legal es, así lo entiende nuestras leyes, así lo entienden, el Ministerio hace uso de esa legalidad y propone este cobro de la multa. Moyano dice, nos funden el sindicato si pagamos esto. ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está una parte de la verdad y la otra? ¿Y qué debería pasar en este contexto? No lo quisiera plantear cinematográficamente, pero de las dos partes hay razón. La cuestión es, ¿le aplicarían esa multa al sindicato de periodistas? No. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata. Claro. ¿Significa tocar donde duele a camioneros? Sí. Ahora, lo hace este gobierno, lo hizo el otro, de tener gremios más cercanos y otros menos cercanos. No sé si te gusta el fútbol, pero en el fútbol el VAR no dirige un ser humano que obviamente toma en cuenta los equipos más poderosos y los más chicos. O sea, negarlo de esa manera, otra alternativa es negar la humanidad. Pero quiero decir, a tu pregunta es, sí, van con esa herramienta, pero con un criterio más severo que el que hubieran tenido cuando estaba todo bien con Moyano. Sin olvidar que el anterior gobierno se peleó con Moyano en 2011 y dicen, el mito, la leyenda, que eso le costó muy caro a la pretendida continuidad de lo que fue el kirchnerismo. Desde la década del 80 que no se ve una CGT unificada en una persona, ¿no? En una conducción única, ¿no? Sí. A partir de los 90 empezaron las divisiones y después... Bueno, estuvo la de Caló, estuvo la de Moyano, en 2012. Siempre dividida. La de Barrio Nuevo. Ahora, este triunvirato que estuvo a punto de jubilarse hace muy poquito tiempo, empezaron los rumores de que iba a haber elecciones para renovarlos a todos ellos. Y ahora ¿cuál es el futuro de ellos, ¿no? O sea, siempre se sienten presionados por sectores, a veces de los propios sindicatos, de las propias bases, y a veces por sectores que odian a la burocracia sindical, pero que cuando ven que pueden empujarlos al paro, los empiezan a presionar. ¿Renuevan, no renuevan? ¿Cuál es el futuro de la CGT? Y el futuro de la CGT hoy tiene, digamos, una alternativa. Digamos, ustedes manejan estadísticas como yo e informes. Gravita un dato económico que es económicamente sensible. ¿Cuánta gente tiene miedo a perder el trabajo hoy? Muchísimo, cada vez más. Esto los libra a los dirigentes sindicales del poco énfasis que ponen a veces en algunas cuestiones. Les contesto con preguntas, obviamente, porque para demostrar mi incapacidad absoluta, pero quiero decir, el paro del 25 de junio, ¿a quién asustó más? ¿Al gobierno o a algunos sindicatos? Porque después quedaron esperando una respuesta que del gobierno nunca llegó. Claro. Nos guste o no nos guste, el gobierno tiene muy fijo a dónde va. Y el Fondo Monetario entra en ese juego y además, si me querés decir, le anotás un punto a favor al gobierno, no mandó a dialogar a la CGT con el Fondo Monetario. Los hizo hablar por teleconferencia y allí hablaron con los propios dueños, porque creo que todos coincidimos que, más allá de que se sostenga que el Fondo Monetario cambió, cosa que más que dudo, no es la UNICEF. O sea, lo dijeron los técnicos a la CGT. Claro. Miren que nosotros llegamos al país después de la visita de Christine Lagarde porque nos vinieron a llamar. En ese marco está la respuesta que yo te quiero dar. Hoy el esquema sindical tiene me decís, ¿cuál es el talón de Aquiles? Les pesa a la dirigencia veterana que los califiquen de desestabilizadores, en parte. No digo que es lo crucial. Claro. Y hay otro sector que está encolumnado detrás de Pablo Moyano, la corriente federal con Palacio y demás, y los movimientos sociales que están dispuestos a salir a la calle. Luis, una última por mi parte.
¿deberían tomar otra forma de diálogo con el gobierno y en estas circunstancias de la economía actual, del camino hacia una renovación de las leyes laborales en la Argentina y demás, los sindicalistas, los representantes de los trabajadores, para no quedarse en ese lugar en el que vos decías, hicieron un paro y no tuvieron respuesta del gobierno, y empezar a tener algún tipo de respuesta que pueda significar un cambio conjunto entre sindicalismo y Estado? Si me permiten una metáfora amable, y viendo tu elegancia, yo te digo, a veces la relación gobierno-sindicatos o centrales obreras pasa por el encuadre de ese café que te convida una dama que sabe que no quiere saber más nada con vos, ¿se entiende? O sea, te da un tiempo para charlar de algo. Claro. En este escenario, el gobierno está, digamos, dentro de todo, tiene mucha serenidad con algunos sindicatos. De hecho, el ministro Triaca, sobrevivió a un tema muy complicado con el SOMU. Sí. Sigue teniendo respaldo, inclusive de una pata sindical como las 62 organizaciones, y a los gremios más importantes, a los tradicionales, los tiene pendientes del diálogo. Claro. Porque en realidad, resumo con esto, la situación del gobierno en la Argentina es como aquel patrón donde los sindicalistas, con el temor a perder el empleo también, hablo de sus representados, saben que el límite es perder el empleo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. O sea, me dirás, comparación, y a Alfonsín era casi folclórico hacerle 14 paros, pero los tiempos cambiaron, y las reglas de juego también nos dicen esto. Te cierro con esto. El tiempo es... el tiempo no espera a nadie, y estamos entre la dirigencia sindical que se tiene que ir, la que hizo un paro contra la reforma previsional a la que la misma CGT no adhirió, y esta que se queda con enfrentar inclusive a los jefes, al Fondo Monetario. Gracias, Luis, por haber venido esta Un noche. placer.